Qué responsabilidad es predicar la palabra, decir lo que Dios dice. No es cosa sencilla, no es tarea humana, es predicar lo que Dios dice. Y quiera Dios esta mañana ayudarnos a tener un corazón sensible y un corazón tierno para escuchar lo que Dios dice. Así que vamos a leer 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 8 al 11. ¿Lo tienen? Voy a dar lectura y ustedes me pueden seguir con su vista. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dios, te damos gracias por la bendición que hoy tenemos de reunirnos. Sé que tú, en tu voluntad perfecta, tenías en mente y tenías planeado y tenías diseñado este momento. Somos indignos de poder ser parte de tu plan que tienes para tu gloria. Pero te ha placido escogernos, te ha placido hacernos partícipes y te agradecemos por ello. Nuestro corazón se emociona del hecho de saber que somos parte de un plan perfecto. Ayúdanos a entender esta verdad a través de tu palabra. Ayúdanos no solamente a conceptualizarla y a tenerla como un conocimiento más en nuestro acervo teológico, sino ayúdanos a evidenciar que trascienda nuestra vida práctica este conocimiento. Permite que el conocer acerca de tu soberanía, acerca de tu control, en medio de las tribulaciones, puedan manifestarse en una actitud de esperanza, de paciencia, una actitud de gozo en medio de la prueba. Dios, pareciera ser difícil y pareciera ser imposible cuando las pruebas y las tribulaciones se prolongan, cuando las cosas no salen como estábamos esperando que salieran. Qué difícil es esperar. Pero pedimos que tu palabra nos lleve en este estudio, en esta enseñanza, para tranquilizar ese corazón que se desespera, tranquilizar esa ansiedad que muchas veces nos controla y nos embarga. Pero permite que tu palabra hoy traiga consuelo, traiga confort y nos dé el valor para enfrentar el resto de nuestros días. Sí, quizá con tribulación, sí, con dificultad, pero confiando en tu soberana voluntad. Ayúdanos, Dios, y pido una bendición. Permite que tu palabra, solamente tu palabra, sea expuesta. Por Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén y amén. La verdad es que las dificultades que enfrentamos pueden tener un pico en nuestras vidas. Hay días donde en verdad sentimos que la aflicción nos ahoga. Días donde creemos que no la libramos y decimos, hasta aquí voy a poder. Ha sido tan aguda la presión, ha sido tan fuerte la presión, y Dios en su gracia nos lleva a un punto donde encontramos sosiego y encontramos tranquilidad y encontramos descanso y decimos, gracias Dios. Y quisiéramos que los días de sosiego se prolongaran. Quisiéramos que los días de tranquilidad fueran constantes. No, que las dificultades no llegaran y no se avecinaran tan pronto. Que no tocaran a la puerta nuevamente. Ya sufrimos, ¿por qué tenemos que sufrir otra vez? Pero sabe, hay una oración que quisiera compartirles de una mujer, una autora de hoy en día, Ruth Calkin.
Ella escribe y dice: oh Señor, hoy tengo una inconmovible convicción, una seguridad resuelta y positiva de que lo que tú has dicho es verdad inalterablemente. Pero hoy, Señor, mi cuerpo enfermo se siente más fuerte y el dolor palpitante calladamente mengua. Mañana. Entonces mañana debo luchar de nuevo, con doloroso agotamiento, con dolor que me retuerce, hasta que quedo sin aliento, hasta que me agoto por completo, hasta que el temor eclipse el último vestigio de esperanza. Entonces, Señor, allí, en ese dolor agonizante, concédeme la gracia que capacita para creer sin sentir, para saber sin ver, para aferrarme de tu mano invisible y esperar con empuje invisible por la mañana. Oh Dios, capacítame. Es tan real porque cuántas veces nosotros en el momento de la angustia pareciera ser que no hay nada en qué esperar, no hay nada en qué confiar, no hay mano a qué tomar, todo se nubla. Y la verdad es que las dificultades vienen una tras otra. La vida es dolorosa, la vida está llena de sufrimiento. Algunos sufrimos más, quizá algunos ni siquiera nos damos cuenta. Pero la verdad es que hay personas en este recinto que han sufrido. Hay personas que han sufrido desde su niñez, desde su infancia. Han llegado a la vida, personas que le trajeron a la vida, quizá los abandonaron, quizá les despreciaron. Y desde esa infancia, desde esa edad tan temprana, estaban sufriendo el desprecio. Alguien les amó y los acogió como nadie les ha amado. Y les mostró la gracia, y les mostró el amor y el perdón, la misericordia. Y qué bueno que llegó esa persona, qué bueno que llegaron esas personas, pero no es eterno. Ese amor se acabó. Dejó de recibir ese amor. Quizá usted dejó de recibir ese amor. Esas personas ya no están. Aunado a eso, tiene usted marcas en su vida que lleva por siempre, que le hacen recordar que usted ha sufrido. Y usted podría preguntar: Dios, ¿pero hasta cuándo? ¿Que no es suficiente ya el dolor de mi infancia? ¿Que no es suficiente la ausencia o lo que me has quitado? ¿Que no es suficiente la marca que llevo? ¿Por qué me sigues torturando? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sabe, hermanos, la vida que usted y yo tenemos que enfrentar es una vida de constante sufrimiento, porque el sufrimiento es la verdadera etiqueta del discípulo creyente. El sufrimiento es la verdadera evidencia, la verdadera etiqueta de un discípulo de Cristo. No vamos a dejar de sufrir. De hecho, no vamos a parar de sufrir. El apóstol Pablo escribe esta carta en una situación muy peculiar. Pablo había enviado a Timoteo años atrás para tratar de animar a los hermanos a ofrendar para el engrandecimiento de la obra y la expansión del evangelio. Pablo envía a Timoteo y Timoteo les dice: hermanos, pues el apóstol Pablo necesita el apoyo, y algunos hermanos necesitan el apoyo. Cuando los creyentes de Corinto escuchan esto, y pues comienzan a comentar, algunos que son personas que están allí encubiertas, que no tienen el deseo de glorificar a Dios, ni tienen la intención de glorificar a Dios, pues comienzan a criticar a Pablo y le dicen: ya ves, te dijimos que Pablo tenía intereses muy carnales para con ustedes. No, Pablo no se interesa en sus vidas espirituales. Lo que Pablo quería es su dinero, porque sabe Pablo que ustedes, los de Corinto, como están en una ciudad prominente económicamente, pues puede pedirles. Así que Pablo escribe esta carta, la segunda carta, y les dice: hermanos, yo no tengo esas intenciones. No tengo esas intenciones. Cualquiera que diga que yo tenga intenciones de sacar o obtener algo de ustedes humanamente hablando, están equivocados.
Y Pablo escribe esta carta con ese propósito. De hecho, en el capítulo 11, si ustedes me acompañan al capítulo 11 de esta carta, vamos a encontrar en el versículo 21 cómo Pablo habla de esto. Y dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, hablando de ellos, yo también. Son israelitas, yo también. También yo. Soy ministro de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y Pablo comienza a decirles, miren, ellos seguramente están llegando con ustedes con sus credenciales humanas. Ellos están llegando con ustedes diciéndoles, yo soy verdaderamente, nosotros somos los apóstoles, porque mira cuáles son mis credenciales. Y Pablo mismo en Filipenses capítulo 4 ha dicho cuáles son las credenciales que él tiene, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley fariseo. Y es todas esas credenciales, Pablo dice, para mí no valen. Y Pablo cuando comienza su carta para argumentar quién es él, no viene con sus credenciales y no pone su currículum vitae como el inicio de su presentación. De hecho, ¿qué pone como el inicio de su presentación? Según el versículo 8 del capítulo 1 de esta carta. 2 Corintios 1:8. Quiero, hermanos, que ustedes no ignoren acerca de qué. Quiero que ustedes sepan quién soy, no por lo que sé humanamente, sino por lo que Dios ha hecho en mi vida a lo largo de estos días. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho a lo largo de estos días? Me ha puesto en ¿qué? En tribulaciones. Me ha puesto en tribulaciones. No ha sido fácil, pero Dios en su soberana voluntad me ha llevado a tribulaciones. Y sabe, porque en medio de la aflicción y tribulación más aguda, la gracia de Dios se manifiesta mostrándonos la esperanza que Él está en control de cada tribulación para su gloria y para nuestro gozo y crecimiento. Usted y yo, esa es la proposición del mensaje, usted y yo debemos descansar en esa esperanza bendita. ¿Quién está en control de las tribulaciones? ¿Son el producto de la casualidad o son el producto de accidentes? No, no. Y Pablo lo tiene tan claro como lo vamos a ver a continuación, pero quiere mostrarles, hermanos, yo he sido puesto en tribulaciones y eso es precisamente la evidencia de que soy creyente. Eso es la evidencia. Y no estoy diciendo que él estaba autoflagelando su cuerpo o él estaba buscando las persecuciones, no. Pero la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Pero en el mundo, ¿qué? Tendréis aflicciones. El que, dice Pablo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. La vida del creyente está llena de persecuciones y tienes que enfrentar esas persecuciones. Pero tienes que enfrentarlo entendiendo que esto es parte de la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, número 1, el conocimiento de las tribulaciones, trae sus tribulaciones a colación en su argumentación, porque quiere evidenciar que el creyente va a enfrentar las tribulaciones y parte de su vida son las tribulaciones. Parte de su vida son las tribulaciones. Número 1, entonces, el conocimiento de las tribulaciones. Y cuando Pablo comienza en esta referencia a sus tribulaciones, entiende que la razón o la causa de las tribulaciones o el que está produciendo las tribulaciones no es el imperio romano, no son los gentiles, sino que es Dios que está obrando en su soberana voluntad. Volvamos al capítulo 11. Y noten, desde el versículo 21 hasta el versículo 29, Pablo está haciendo mención de todas sus tribulaciones, y ahorita lo vamos a mencionar. Pero en el versículo 30, ¿cómo concluye? Después de dar descripción, en algunos casos bastante detallada de sus tribulaciones, pero noten cómo dice el versículo 30.
si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. He entendido que todo este sufrimiento ha sido para que no me gloríe en mí. Dios lo ha producido. Confío en la soberana voluntad de Dios. Entiendo que Él es el que está guiando estas dificultades. No es el producto de un humano solamente. Sí hay una responsabilidad humana en los hechos, pero sé que el que controla esto y el que gobierna esto no es el ser humano, es Dios. Es Dios. Las tribulaciones en la vida del creyente tienen que tener este lente para poder analizarlo. No podemos analizarlo con el lente humano, no podemos analizarlo con el ojo natural, tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios. Y cuando usted y yo lo vemos desde la perspectiva de Dios, reconocemos que Dios está soberanamente controlando todo. Soberanamente controlando todo. Y entonces cuando entendemos que Dios está controlando soberanamente todo, inciso B, entendiendo que son necesarias dichas tribulaciones para despojarnos, inciso B. Dios está en control de todo. Y pareciera ser alguna expresión quizá simplista, que nos lleva a una pasividad caótica. Decir que Dios está en control de todo, pues me lleva a decir, pues me puedo sentar, al cabo Dios está en control de todo. Y si Dios está en control de todo, pues Él va a permitir que pase lo que quiera que pase. Pero la verdad es que el propósito por el cual nosotros vemos la tribulación es, Dios me está llevando a un punto donde yo tengo que hacer algo. ¿Y qué es eso que Dios quiere que yo haga en medio de esta tribulación que Él está controlando? Despojarme de mí. Vamos al versículo 8 del capítulo 1 de 2 de Corintios. ¿Lo tienen? Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de ¿qué? ¿Qué es lo que Pablo tenía y lo único que tenía de valor? Su vida. Ya no había nada más. O sea, Pablo no tenía recursos económicos a los cuales podría aferrarse. Pablo no tenía, según entendemos, esa familia que le estaba esperando después de cada viaje misionero. No había tal cosa. Pablo lo único que tenía con valor en esas dificultades era la vida. Y Pablo está allí con lo único que tiene de valor. Y Dios lo lleva a una situación donde le pide ¿qué? ¿Y le quita qué? Si ustedes leyeron, noten la última parte del versículo 8. ¿Perdimos qué? Que ya no había esperanza de vivir. Lo que tenía de valor, Dios se lo quita y le dice, mira, aún tu vida me la tienes que entregar. Yo soy el que controlo aún todo, y si yo quiero quitarte la vida, voy a quitarte la vida. Y si quiero que permanezcas en la tribulación, vas a permanecer en la tribulación, pero tienes que despojarte del deseo de tener tu propia vida. Y hermanos, es tan difícil poder llegar a ese punto. Dios nos lleva constantemente a encrucijadas donde tenemos que entregar lo que nosotros amamos, lo que a nosotros nos ha costado, lo que nosotros soñamos tener y que ahora ya lo tenemos. Dice, dámelo, pero es que me ha costado, es lo único que tengo, sí, dámelo. Felizmente para nosotros nuestra dicha no depende de nuestro entendimiento de la providencia de Dios. Somos capaces de creer en lo que no podemos explicar. ¿Por qué Dios nos pide algo que nos cuesta tanto entregarle? No sé, pero puedo creer que Dios quiere que yo se lo entregue. ¿Y por qué digo esto? Lo voy a ilustrar con el caso de Abraham e Isaac.
¿Ustedes recuerdan ese caso? ¿Qué le pide Dios a Abraham? Su único. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a Abraham? Voy a hacer de ti una nación grande y bendeciré a tú serás de bendición a todas las familias de la tierra por tu familia. Tú no vas a vivir eternamente, pero tu familia va a vivir eternamente. Así que donde esté tu familia van a bendecir a todos los demás. Y Dios le pide a Abraham el hijo que iba a ser que iba a traer toda la descendencia futura. Y Dios le dice, dame a tu hijo, tu único, al que amas. Pero allí está anclada toda mi esperanza para el futuro. Tu promesa depende de la vida de este joven. Sí, pero dámelo. Pero todo se va a acabar si me lo quitas. Porque mira mi edad, ya no voy a poder tener otro hijo. Sara no va a poder tener otro hijo. ¿Entiendes? Sí, pero dame a tu hijo. Tu único, al que amas. Y eso es precisamente a donde Dios está llevando a Pablo, a una situación tan crítica, donde tiene que despojarse aún de lo que él tanto ama, que es su propia vida, porque era lo único que le quedaba. ¿Qué es lo que usted y yo tanto amamos que Dios nos pide? Y que muchas veces Dios nos dice, dámelo, y decimos, no. ¿Recuerdan Proverbios capítulo 3? Fíate de Jehová de todo tu corazón, ¿y qué? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Y nosotros estamos tan acostumbrados a confiar en nuestra propia prudencia que decimos, Dios, no, esta vez no. Y Dios nos lleva otra vez a la misma dificultad, a la misma crisis y nos muestra, entrégamelo. No confíes en ti, fíate de Jehová, confía en Jehová. Sí, pero no. Y constantemente están las crisis viniendo a nuestras vidas para dejar nuestra esperanza en Jehová, nuestra confianza total en Jehová, pero nosotros nos aferramos a eso. Imagínese si todas las cosas fueran ordenadas de conformidad a nuestro criterio de lo que nos conviene y de lo que es adecuado para nosotros. Y decirle, Dios, es que tú tienes que darme lo que quiero. Sácame de este atolladero. Y si no, hago berrinches. ¿Y qué quieres para que me saques de este atoradero? ¿Quieres que vaya a la iglesia? Pues voy a la iglesia. ¿Quieres que ofrende? Pues ofrendo. Y nos volvemos niños soberbios y necios. Y Dios dice, mi plan no se basa en ti, en tu comodidad, porque si no te vuelves eso, necio y soberbio. Qué bueno es la gracia de Dios, que nos saca de la ignorancia para hacernos nadar en dulces aguas aún profundas de la gracia y la soberanía de Dios. Donde nosotros nos encontramos allí teniendo que despojarnos de nuestra vida diciendo, ya no puedo más. Te lo tengo que entregar porque esto es lo que yo quería, pero lo entrego a ti. En esta crisis me doy cuenta que tú lo que quieres es que te lo entregue. Sí quiero argumentar, sí quiero decirte que no es lo que conviene, sí quiero decirte que estás equivocado, pero confío, creo, aunque no lo puedo explicar. Y número 2, las características de la tribulación. ¿Cuáles son las características de la tribulación a las que está enfrentando Pablo? En el versículo 8 y 9 nos va a decir un poquito de estas tribulaciones. Miren, segunda parte del versículo 8. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de ¿qué? ¿En qué giraba estas dificultades? O sea, ¿sobre qué iba estas dificultades? Sobre la vida, quitarle la vida. Algunos comentaristas no se atreven a decir específicamente cuáles son las dificultades que está enfrentando Pablo, o a las que se refiere específicamente Pablo. Pero vamos al capítulo 11 y descubramos algunas cuantas de las dificultades que Pablo enfrentó. Miren el versículo
23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes, ¿cuántos? Pablo ya ni siquiera sabía cuántas veces lo habían azotado. Mi hijo sabe cuántas veces lo he disciplinado, porque le ha dolido y queda marcado. Cuando usted sufre algo que le duele, sí o no lo guarda como un registro. Llevo una, llevo dos, ya son muchas, 3. Y Pablo dice, he sido azotado y ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. En cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué ha sufrido Pablo? O mejor dicho, ¿qué no ha sufrido Pablo? ¿Cuánta agonía ha enfrentado Pablo? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto dolor? Y él dice, estas son las características de mi tribulación. Pero al igual que Job en el capítulo 13, versículo 15, Pablo podía decir, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Si aún me quita la vida, estoy dispuesto a seguir confiando en él. Pero no es eso lo que usted y yo vivimos. Lo que queremos es que Él nos dé la vida, y si no nos da la vida, entonces le damos la espalda. Pero si aún me matare, dice el apóstol Pablo, aún si la agonía es tan cruenta y tan aguda, estoy dispuesto a seguir esperando. Seguir esperando. Porque estos lugares de sufrimiento y de dolor son lugares, inciso A, son lugares de soledad y depresión total. Y depresión total. No es un lugar cómodo, no es un lugar de placer y un lugar placentero, no. Es un lugar de soledad. Ahí está Pablo, imagínense, bajo aquellos azotes. Cuando fue apedreado, ¿quién estaba a su lado? No había nadie, estaba solo. Inciso B, son momentos de incapacidad e impotencia absoluta. Esas son las características de la tribulación a las que está enfrentando Pablo. Dios está llevando a Pablo a un momento en donde él dice, ya no tengo esperanza de vida y tengo sobre mí una sentencia de muerte. Lo que tengo seguro no es la vida, lo que tengo seguro es la muerte. Y aunque es un dicho popular y trillado, pero la verdad es que cuando lo decimos ni siquiera nos queremos imaginar que eso sea verdad. Pero Pablo dice, estoy en la persecución más aguda, que lo que sé lo que viene a continuación es la muerte. Ya no tengo esperanza de vivir. Y Dios me ha llevado a estas circunstancias y estas tribulaciones donde estoy solo y tengo incapacidad total. Y Pablo hace una de las cosas, y como vimos en el capítulo 11, una de las dificultades que él enfrentó fue un naufragio en alta mar. 1 noche y 1 día estuvieron naufragando. Y esta historia en Hechos capítulo 20 habla de cómo Pablo estaba en alta mar y muchos ya decían, nos vamos a morir, y querían aventarse y morir, matarse allí en alta mar. Y Pablo le dice, no, pero ¿cómo que no? Si ya no hay capacidades de salir. Y Pablo dice, no, Dios va a librarnos. Pero ya no hay capacidad humana, es que Dios allí te quiere. Donde tú renuncias a todas tus capacidades, a todas tus virtudes, a todo tu razonamiento lógico. El corazón que mantiene las tribulaciones, número 3.
el corazón que mantiene las tribulaciones. Y cuando me refiero a corazón, me refiero a la razón del por qué las tribulaciones. ¿Qué es lo que produce las tribulaciones? ¿Qué es lo que tiene en mente Dios cuando permite las tribulaciones? Aunque Pablo estuvo al borde de la muerte, no murió, según lo que nosotros vemos aquí. Lo que Dios perseguía era que él abandonara su autoconfianza y en su lugar pusiera a Dios. La razón del por qué Dios permite precisamente la dificultad, noten el versículo 9. Versículo 9. ¿Podemos leerlo juntos? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? ¿Para qué Dios permite? Noten los dos lados de la moneda, si quisiéramos llamarlo así, para ver el objetivo de las dificultades. ¿Para qué Dios lo permite? Para que no confiemos en nosotros mismos. Hermanos, tenemos una tendencia tan natural a confiar en nosotros mismos. Para todo tenemos un juicio mejor que el de Dios. Estamos tan acostumbrados con nuestro pensamiento, con nuestra lógica humana. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad o han tenido la oportunidad de recibir una preparación académica. Otros han llegado a niveles altos en la sociedad y podríamos pensar que hay sabiduría en eso y hay sabiduría, hay conocimiento. Pero cuando tenemos que enfrentar las situaciones difíciles, cuando tenemos que enfrentar la tribulación y la adversidad de nuestra vida, siempre sale nuestro juicio y sale nuestra justificación y sale nuestro razonamiento lógico y humano carnal. Y en ese momento nosotros sabemos lo que es mejor según nuestro propio juicio y no queremos escuchar lo que Dios dice. Y en cosas tan simples como en la propia familia. Nosotros sabemos cómo un hombre tiene que amar a su esposa. Nosotros sabemos cómo una esposa tiene que amar a su esposo. Nosotros sabemos cómo un hijo tiene que obedecer a un padre. Cómo un padre tiene que amar a sus hijos. Pero en el momento de la crisis, nosotros creemos qué es mejor, cómo se va a solucionar el problema y no como Dios dice, como yo digo. El padre sabe que tiene que disciplinar en amor y misericordia a su hijo. Pero ¿qué hace? ¿Qué hago como padre? El juicio, mi ira, mi carnalidad me hace pensar en que yo sé qué es lo mejor para él y cómo lo tengo que castigar y qué le tengo que decir. Pero dejo de pensar en lo que Dios dice. Y Dios me lleva circunstancia tras circunstancia, momento tras momento de crisis y llego al momento donde yo digo ya no sé qué hacer. Ya le dije, ya lo regañé, lo corrí, lo volví a regresar, como el Monte de Piedad. Se fue, vino, volvió a irse y volvió a regresar. Y no sé qué hacer. Y Dios estaba permitiendo esas crisis en tu vida para que te dieras cuenta que no podías confiar en ti, que no podías confiar en tu propio juicio, que tenías que confiar en Jehová, descansar en Jehová. Pero decías, no, yo sí sé qué hacer. Y le tengo que decir, y le tengo que hacer. Y dejabas de ver la cruz de Cristo. Y Dios te lleva a una crisis mucho más aguda donde tú dices, ya no sé qué hacer. Ya no sé. No tengo recursos. Mis recursos se han agotado. Y estar a la puerta de la muerte significa abandonar completamente cualquier rastro de confianza en uno mismo y depender exclusivamente de Dios. Donde digo, ya no, en verdad, ya no. Ya no puedo seguir mi vida con mi juicio carnal. He cometido error tras error tras error y he cargado las consecuencias de mis errores y me he dado cuenta que ya no puedo seguir. Y Dios te lleva a ese punto de dolor y sufrimiento para que digas, ya no hay esperanza.
y en verdad ya no lo hay. Si tú sigues en tu razonamiento lógico y trayendo tu argumentación, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Hasta ese punto Dios ha permitido que tú llegues para que te des cuenta que no debías haber confiado en ti mismo. La conciencia de la importancia propia es un odioso engaño, pero es un engaño en el que caemos tan naturalmente, porque nosotros sabemos, según nuestro juicio, qué es lo que tenemos que hacer. El engaño nos cautiva, nos dices que tú sí sabes. Es más, tú sabes más que él. Es más, tú le tienes que decir lo que tiene que hacer. Y si no se lo dices, ¿dónde vas a quedar? Te van a despreciar, no tendrás la preeminencia que estás buscando tener. Y te engaña. Porque Jeremías 17:9 dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Porque se camuflajea de una forma que parece bueno, pero nos está engañando. Esa es la conciencia de la importancia propia, nuestro propio orgullo. Nosotros no podemos ser usados por el Señor cuando soñamos también con nuestra grandeza propia y personal. No, hermanos. ¿Es Dios y solamente Dios? ¿O eres tú? Pero no se pueden combinar. Mueres a ti, te despojas de ti, mueres a tus deseos, o vives para ti. Cuando nos consideramos indispensables para nuestro futuro, para la vida, para nuestro bien, y cuando sentimos que somos pilares y cimientos, es allí cuando nosotros estamos distanciándonos de Dios y no podemos servir a Dios. Spurgeon lo dijo, un hombre que sufrió una enfermedad que era heredada por uno de sus abuelos. Algunos, en aquel tiempo la ciencia médica no había avanzado tanto como ahora, pero algunos decían, esto es una enfermedad, es la enfermedad de tu abuelo. Pero la verdad es que la enfermedad que él estaba sufriendo era muy diferente a la que su abuelo había sufrido. Algunos le llaman la enfermedad de la gota. Pero el sufrimiento que Spurgeon tenía era mucho más agudo. Por su cuerpo salían protuberancias, hematomas constantes. Le hacían distanciarse de sus labores cotidianas. Él amaba la obra y en verdad amaba a su iglesia. Pero un día, él constantemente, algunos días tenía que salir de la circulación ministerial para estar en el lecho del dolor. Y tenía que distanciarse de la iglesia. Y sufría un dolor, escribía las cartas, hay un libro que se llama Las cartas desde el sufrimiento de él. Ahí escribe cómo él desearía estar con la iglesia y decía el domingo, espero que el próximo domingo yo estoy sufriendo un agudo dolor que no me permite ni siquiera pensar cabalmente. Pero espero que el próximo domingo yo esté allí y oro al Señor y oren para que yo pueda estar allí. Y el sábado en la noche del siguiente domingo tenía que escribir lo mismo, no puedo estar. Y él escribe lo siguiente, esto implica que no debemos considerarnos indispensables para el servicio a Dios, sino que debemos ser conscientes de que en cuerpo y alma pertenecemos completamente a Jesucristo. Esa es la confianza que Pablo tiene en mente. Nosotros no podemos ser usados por el Señor cuando soñamos también con nuestra grandeza personal. No somos nada, ni somos alguien. Pero es muy evidente que no lo consideramos así, pues tan pronto como somos arrumbados, comenzamos a preguntarnos ansiosamente, ¿cómo progresará el trabajo sin mí? Es como si la mosca que viaja en el coche del correo preguntara, ¿cómo serán transportadas las cartas sin mí? Hombres mucho mejores han sido depositados en la tumba sin haber llevado la obra del Señor a su culminación. Y nos vamos a enojar e irritar porque por un breve tiempo debemos permanecer sobre el lecho de la languidez. ¿Quiénes somos? Jeremías dice, somos como gusanos.
¿Qué poder tenemos? Estamos en las manos de Dios. Y Dios va a permitir que llegue el sufrimiento para hacernos ver en realidad quién es usted y quién soy yo. No tengo poder. No tengo capacidad. Es Él y solamente Él. La tribulación, hermanos, es el manantial divino en el que encontramos el agua que transforma nuestras vidas, ya que es allí donde nos despojamos de nuestro orgullo y encontramos la divina gracia que nos reviste con el poder del Espíritu Santo. Oh, bendita tribulación. Bendita tribulación. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando no vivo yo, Él vive en mí. Pero Juan 16:33 dice así. Podemos buscarlo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Habrá tribulación. Pablo le dice a Timoteo, como dije hace un momento, el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. ¿Y qué perspectiva tenemos que tener cuando estemos enfrentando la tribulación? Pablo no se enojaba con los gentiles que le estaban apedreando. Pablo no se enfurecía contra los romanos, contra los judíos. Pablo interpretaba la tribulación de diferente forma. ¿Qué es, según el versículo 9 del capítulo 1 de 2 de Corintios? ¿Qué es la interpretación que Pablo le daba a la tribulación? Yo espero que se queden con eso. Que no confiemos en quién. Vamos a suponer que hoy uno de nosotros viene y es sacado de aquí injustamente. ¿En quién vamos a confiar para actuar? Vemos que se llevan a Luis injustamente, o a alguno de nosotros, al modo Daniel. Lo llevaron, lo agarraron, lo vamos a meter a la cárcel al modo Daniel. ¿Y por qué? Porque pues queremos llevarlo a la cárcel. ¿En qué vamos a confiar? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestras propias capacidades? Confiar. ¿Yo qué? Yo he vencido al mundo. Ahora, no estoy hablando de una parálisis, como dije, una pasividad caótica. Estoy diciendo, no confiemos en nuestro razonamiento lógico. Busquemos la dirección de Dios. Y vamos a llegar a ese punto, pero noten el versículo 10, segunda parte del versículo 10, y llegamos al punto número 4. La confianza en medio de las tribulaciones. La confianza en medio de las tribulaciones. 9 y 10, voy a leer del capítulo 1. ¿Lo tienen? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. No confía en ti, no confíes en ti, pero la confianza en medio de la tribulación no es en ti, ¿es en quién? Es en Dios. El Salmo 40 nos da una ilustración muy gráfica de una situación de caos. Vamos al Salmo 40 y ustedes pueden leer podemos leer del versículo 1 al versículo 3. Salmo 40, del versículo 1 al versículo 3. Miren
¿Cómo dice? Salmo 40. ¿Lo tienen? Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. ¿Dónde estaba el salmista? Y quizá no es una situación literal, pero ¿dónde se sentía? ¿Cómo se sentía el salmista? El versículo 2 nos dice, ¿en el pozo de qué? En el pozo de la desesperación. Ustedes saben que es un pozo. Un lugar oscuro, tétrico. Nadie entra. Nadie entra. Da temor entrar. Ves al fondo y se ve oscuro, oscuro, oscuro. Ningún claustrofóbico puede salir de allí con vida. Es desesperante. No hay nada más que oscuridad. No ves nada más. Tienes frente a ti pared, volteas y tienes pared. Está estrecho ese lugar. Y el salmista dice, allí estoy. Siento desesperación y por más oscuro que parezca, sé que hay una mano que me sostiene y hay un oído que me escucha. Y no espero en otras personas. Mi clamor es hacia alguien. Noten el versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová. No dice cuánto tiempo. No dice si fue un día. No dice si fue una hora. No dice si fue meses o años. Pero él pacientemente esperó a Jehová. Y hermanos, la paciencia es algo que Dios está produciendo en medio de ese manantial de la dificultad. Es a través de la dificultad donde la paciencia se desarrolla. Aprendemos a ser pacientes cuando no hay tranquilidad. Y quisiera ilustrarlo de la siguiente forma. Tengo la oportunidad de ser padre de 3 niños. Cuando llegó el primero, nada más lloraba y me sentía desesperado. El primer grito que daba, yo corría y decía, ¿qué pasa? El segundo no fue tanto. Pero ya el tercero se queda sin garganta y no lo escuchamos. Grita y grita y grita. Pero al principio yo me desesperaba, me intranquilizaba el grito de un niño. Pero a lo largo de los años me he dado cuenta que no pasa nada si lloran. No se mueren, no pasa nada. Porque muchas veces es necedad. No, simplemente quieren que los carguen y los chiflemos un ratito. Pero sabe, fue a través de esas constantes llantos que comienzas a ver y dices, no va a pasar nada. Estoy tranquilo. Y Dios dice, espera, no va a pasar nada. No va a pasar nada que yo no permita que pase. Y si algo permito que pase es para el bien tuyo. Tranquilo, descansa. Pero está oscuro, sí, pero aquí estoy yo. Pero no hay nadie. Aunque no me veas, yo sí te veo. Sé paciente. Sé paciente. Y hermanos, aquí está el clamor de este salmista, que dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Oh, tendió su mano. Y es que la vida suya y mi vida no está distante de Dios. El salmista dice, en tus manos están mis tiempos. Mi vida está en tus manos. No me controlas a control remoto. No. En tus manos estoy. Y mientras esté en tus manos estoy seguro. Quizá me pases por las aguas. Quizá pase por el fuego. Pero ¿estoy en dónde?
No estoy solo. Tú me escuchas y cuando clame, seguro que tú dirás, mande, mi hijo. Sácame, aquí estoy, tranquilo, tranquilo. Pacientemente esperé a Jehová. Regresemos al pasaje que estamos leyendo. Y noten cómo Pablo continúa, pero tuvimos en nosotros, versículo 9, tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra. Y aún esperamos que ¿qué? Que nos librará. Pasado, presente y futuro, confío plenamente en Dios. Me di cuenta que puedo descansar plena y completamente en el control de Dios. No hay nada que pueda ser más grande que lo que Dios pueda hacer. Así que descanso en ti. Y sé que a veces suena difícil decir esto. O mejor dicho, suena fácil decir esto, pero qué difícil es vivirlo. Nada menos ayer una persona se acercó conmigo y me dice, se me hace imposible perdonar. Se me hace imposible. Porque constantemente me está diciendo, me está molestando. Y es alguien a quien yo amo y sé que necesito amarla, pero no puedo. Me cuesta. Está allí todos los días molestando. No sé qué puedo hacer. Qué difícil es cuando la situación se prolonga. Pero noten el versículo 11. Veamos al versículo 11. ¿Cuál es el compromiso del creyente en medio de la tribulación? Versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué es lo que hicieron los hermanos de Corinto? Dijimos que la fama de Pablo en sus dificultades, como él ya mencionaba en el capítulo 11, había corrido y era muy notorio para muchos que Pablo estaba enfrentando dificultades, porque las dificultades que estaban enfrentando no eran sencillas, eran tan grandes que rápidamente se corrió la voz de lo que Pablo enfrentaba. Así que los hermanos que en verdad conocían a Pablo y sabían de las intenciones de Pablo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Oraron. Ellos no comenzaron a confiar en sus conexiones políticas, ellos no comenzaron a hacer un tumulto de personas para liberar a Pablo, no. Ellos dijeron, lo que podemos hacer es orar. No tenemos recursos quizá, estamos limitados, estamos incapacitados y Dios nos está permitiendo ir a esa posición, a esa disyuntiva donde nosotros nos sentimos imposibilitados y lo único que podemos hacer es orar. Y les decía a los hermanos del primer culto, ¿qué haríamos nosotros si encontramos a un hermano, como en el caso de hermano Daniel, y perdón hermano que lo tomo como ejemplo, hay confianza, y si el hermano Daniel sabemos que lo están acusando injustamente de algo, ¿qué haríamos? Yo sé que la mayoría de ustedes, como somos bien espirituales, vamos a decir orar, pero naturalmente, ¿qué es lo que pasaría por nuestra mente si vemos que están haciendo una injusticia sobre el hermano Daniel? El gobierno de este estado está haciendo una injusticia con el hermano Daniel. ¿Qué haremos? Opiniones, hermanos. ¿Y qué surgiría? ¿Cuáles serían nuestras opiniones? Un abogado, un contacto, y en el peor de los casos, pues vamos a hacer un plantón ahí para que liberen al hermano Daniel. Porque tiene que salir, es injusto. Está enfrentando lo mismo Pablo. ¿Y qué hacen los hermanos? Orar. ¿Por qué? Por dos razones. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5.
versículos 6 y 7, y después vamos a Filipenses capítulo 4. Rápidamente, porque el tiempo se nos va agotando. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué nos dice el versículo 7? ¿Cuál es la razón o cuál es la evidencia de humillarnos delante de Dios? Cuando decimos, no tengo el control, te lo dejo a ti, tú sabes lo que vas a hacer. Versículo 7, ¿qué? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Pero ¿qué cuidado está teniendo del hermano Daniel? ¿Por qué? ¿Por qué está sufriendo él? Es injusto. Es injusto. Él tiene cuidado. Pero es injusto. Él tiene cuidado. Yo sé lo que estoy haciendo. Pero es injusto, sí, pero tú crees, aunque no lo puedas explicar. Sí, quizás sea bueno que tenga un abogado. Sí, quizás sea bueno que vayamos y preguntemos por qué razón. Pero no vamos a ganar esta pelea con los recursos humanos. Confiamos en Jehová. Porque echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y lo que hacemos, note que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No nos va a quitar el sueño, no va a ser nuestra prioridad el problema. Vamos a centrarnos en la promesa de Dios, que Él dice, Él tiene cuidado. Y toda esa ansiedad y toda esa preocupación la vamos a depositar sobre el Señor y vamos a decir, tú sabes lo que quieres hacer. Porque me llama la atención, volviendo a la carta de Corintios, mire cómo Pablo dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Qué hicieron los hermanos? Se pusieron a orar y cooperaron a favor de Pablo. Pero ¿qué fue la consecuencia? Para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El Evangelio obró, el poder de la oración obró para que el Evangelio fuera expandido y muchos más pudieran conocer. No se trató de que queremos que el hermano Daniel salga, no, queremos que el Evangelio se expanda. Y si el hermano Daniel tiene que estar en la cárcel para predicar el Evangelio, bendito sea, Dios sabe por qué lo está permitiendo. Pero si el hermano Daniel allí tiene que ser liberado para que pueda escuchar el Evangelio, bendito sea Dios. Nada menos estaba pensando en cómo Dios obró. Ustedes supieron lo que pasó esta semana con la hermana Kristen McDaniel. Fue famosa, ¿no? Dios obró para la hermana, bueno, algunos no saben, se quedaron así como, ¿qué pasó? La hermana Kristen McDaniel, la esposa del hermano Joel Hernández, el día 23 de diciembre encontró un anillo de compromiso en Soriana la Pastora. Y ella hizo una página de Facebook y la publicó y dijo, tengo un anillo de compromiso, alguien es y nadie hizo pues nadie de nosotros era, así que ella habló a las noticias de Monterrey y le dijo, tengo un anillo de compromiso, quiero que alguien pues encontrara a la dueña. Pasó un tiempo y alguien pudo contactar a la dueña. Y el día viernes, si no me equivoco, ella estaba frente a la televisión en una hora bastante concurrida de los televidentes. Y ella dijo, no soy yo la que merece la honra, es Dios. El pecado del hombre nos ha hecho que nosotros no seamos honestos. Pero Dios en su gracia ha obrado en mí. Yo soy pecadora, pero Dios ha obrado para que yo pueda entregar esto. Dios se hace y se utiliza de cualquier medio para expandir el Evangelio. Y Dios va a permitir el sufrimiento para que el Evangelio se expanda en la vida de usted y en la vida mía. Y muchos más podrán conocer aún en medio del sufrimiento. Hermanos, no pensemos y no oremos, Señor, quítame a este esposo. Mejor pensemos, Señor, obra en mi vida para que este esposo pueda conocer a través de mí el Evangelio.
No pidas que tus hijos sean exterminados, no, y sé que no pedimos eso, pero muchas veces pensamos eso. Pidamos, Señor, obra para que estos hijos puedan conocerte a través del amor de una madre, a través del amor verdadero de un padre. Oh Dios, si tan solo pudieras obrar para que tu evangelio corra. Me estás permitiendo pasar por esta dificultad y otra vez tenemos que orar y decir, yo vengo a ti como pecador. Sí, con preocupaciones y la tristeza para lanzar con ansiedad todos mis pecados y todas mis dificultades. Cada pecado tengo que clamar por la sangre de mi Señor Jesucristo. Oh Dios, revive una profunda espiritualidad. Reanímame para vivir para ti. Permíteme vivir cerca del gran pastor que es mi Señor Jesucristo. Ayúdame, ayúdame. Ayer de manera providencial Dios me hizo llegar allí una oración del Valle de la Visión. Son unas oraciones puritanas que algunas ocasiones hemos publicado allí en los boletines, pero leí esto y quisiera compartírselo. Señor Altísimo y Santo, manso y humilde, tú me has traído al Valle de la Visión, donde vivo en la hondura, pero te veo en las alturas. Veo tu gloria acorralado por montañas de pecado. Permíteme aprender por medio de la paradoja que el camino hacia abajo lleva hacia arriba, que rebajarse es enaltecerse, que el corazón quebrantado es el sanado, que el espíritu contrito es el de regocijo, que el alma pesarosa es la victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que cargar con la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Señor, durante el día las estrellas pueden verse desde los pozos más profundos, y cuanto más profundos son los pozos, más brillantes son las estrellas. Permíteme encontrar tu luz en mis tinieblas, tu vida en mi muerte, tu gozo en mi pena, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle. Hermanos, la oración es el refugio que usted y yo tenemos en medio de la aflicción. Y en esa aflicción, en ese pozo oscuro, podemos ver la gracia de Dios, que va a cambiar nuestra perspectiva de la dificultad. Y termino, inciso A, la oración es la llave del oxígeno para los atribulados. En los momentos de aflicción, cuando nuestros recursos se han agotado, cuando nos hemos declarado incapaces y hemos entregado toda esperanza de autoconfianza, la palabra de Dios nos dice, echa tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Entreguemos nuestros recursos, entreguemos nuestras capacidades y digamos, ya no sé, pero tú sí sabes. Creo, aunque no entiendo. Creo. Inciso B, la oración es el recurso para la expiación, para la expansión del Evangelio. Seguramente hay personas que aquí están enfrentando tribulaciones que son agudas, que nos pueden llevar a perder de vista a nuestro Dios soberano y nublan nuestra visión de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que recordar que Él tiene control de cada aspecto de nuestra vida. Hoy podemos decir y decidir confiar nuestras vidas en sus manos, sabiendo que en sus manos están nuestros tiempos, y nos guiará a donde Él quiera, y cuando Él quiera, y como Él quiera. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de escuchar tu palabra. Ruego en verdad que nosotros podamos aquilatarla, que nosotros podamos vivir. Y sé que aquí quizá hay personas que no han podido vivir con esa esperanza. Se sienten afligidos por la vida que han llevado. No saben si en verdad hay rumbo,
seguro en la vida que llevan. Pero te pido por ellos que tú les alcances en tu gracia, que tú les muestres que hay esperanza, una esperanza a la cual podemos asirnos y en la cual podemos descansar. Ayuda a estas personas que quizá no te conocen, que hoy puedan conocerte. Y ruego por cada uno de tus hijos, que puedan visualizar las tribulaciones desde esta perspectiva, para la gloria de tu nombre y para el gozo de cada uno de ellos. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a invitarles a ponerse en pie, por favor, con sus cabezas agachadas, sus ojos cerrados, por un breve momento nomás. Cuando estaba escuchando el mensaje, comencé a pensar que muchas veces los miembros de la congregación pasan por tribulación y persecución y problemas, dificultades que nadie más sabe. Y es cierto, es suficiente que Dios sepa, pero para que nosotros podamos, de repente alguna persona que esta mañana quisiera levantar la mano y decir: hermano Gary, iglesia, por favor, por mí, estoy pasando por una situación muy difícil, prefiero no mencionarlo públicamente, pero Dios sabe. Pero levantando la mano, esto nos ayudaría a nosotros a poder orar a Dios como nos instruye en el mensaje que vimos en esta mañana. ¿Alguien en esta mañana? Levanta la mano diciendo: gracias, hermano. ¿Alguna persona más? Bueno, estoy frente a una situación, gracias, hermano, gracias, hermano, gracias, hermano, que solamente Dios sabe, pero Él es el que me puede dar la solución. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, gracias, gracias. Varias personas. Que Dios le bendiga. ¿Alguien más? Gracias. Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecido por lo que hemos podido escuchar de tu palabra. Y Padre, una de las cosas que hemos aprendido, al menos esta mañana, es que tú efectivamente estás en control no solamente de la situación de iglesias, de cristianos, pero tú estás interesado en nuestra vida personalmente. Y tú quieres poder poner tu mano de control sobre nosotros. Pero Padre, te pido que tú, a esos hermanos que levantaron su mano, que tú permites que ellos puedan ver la luz del día y que hay un día de mañana para ellos. Y Padre, que toda su vida no va a ser así. Gracias te damos a ti. Y Padre, te pido que tú los ayudes a confiar en todo sentido de la palabra, en ti y en tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús.